0LA. Contamos con vos. Nueve son los grados, sube la temperatura con este frío, digo 9, me conformo con 9 porque hacía 4 hace un rato, y 11:34 de la mañana acá en este viernes de Noticero, este viernes 18 de junio, último bloque de este Noti con mucha más información, y para eso tenemos acá de este lado del mostrador a Victoria Duclos-Sibuet, que va a tener contenidos audiovisuales para compartir, para enseñar, para que sepamos finalmente y de una vez por todas cómo funciona el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el famoso INCA. Exactamente, Diego González, gracias por la presentación. Igual, si te parece, quería mencionar algo como muy reciente que tiene que ver con esto de la apertura de los cines, la reapertura de las salas. Hoy ya se puede volver al cine. Exactamente, y justamente a partir de hoy, viernes 18, reabre el Cine Gaumont y tiene una propuesta muy particular, que es que entre el 19 y el 23 de junio se va a exhibir de forma gratuita Ensayo para Güemes, en el marco de los muy 200, el aniversario 200 de su fallecimiento. Así que pueden verla de forma gratuita, lo cual me parece un buen plan para retomar las salas. Tremendo. Y si quieren saber de qué se trata Ensayo para Güemes, aprovechamos, guiño, guiño. Mirá cómo está todo organizado, todo conectado. Vicky. ¿En dónde se habló de Ensayo para Güemes? Y se habló en Hielo para Todos, en donde tuvimos casi un segmento casi entero hablando de Ensayo para Güemes y siendo muy patriotas ahí todo el equipo que habíamos visto la película. Así que en los recortes de radio, Caten Mix, Claudio, Nahuel, ¿viste Ensayo lados. para Güemes? ¿No? Bueno, agendalo. Y encima lo tenés gratis en la sala en el Cine Gaumont. Exactamente. Antes de que sigas, quiero hacer mención, para no olvidarme, que escuchamos recién en el corte Walk de Foo Fighters, pedido por Manuel. Ah, bien. Así que hecho los deberes. Buenísimo. Bueno, dicho esto y hecha esta mini recomendación, podemos pasar a hablar de lo siguiente, que es un tema que se estuvo mencionando más que nada en lo que tiene que ver con el mundillo de la comunidad cinematográfica. Digamos, no es algo que la gente clame por las calles, ¿no? Por el fondo de fomento, que uno vaya a la verdulería y escuche que están hablando del fondo de fomento donde va el efecto de cinematográfico. grillos. Claro, pero hay una alerta para la comunidad cinematográfica y está bueno intentar acercarla a distintos públicos. ¿A qué nos referimos? Vamos a empezar desde atrás, que es a qué nos referimos cuando hablamos del Fondo de Fomento Cinematográfico. Nos referimos a de qué manera se financian las películas, a de qué manera se financia el cine argentino. Acá se puede hacer un paréntesis para recordar que es un tema que a veces despierta, cada 2 por 3 vuelve a despertar polémicas, porque algunos sectores no tan bien intencionados de la política suelen generar una confusión diciendo que estos fondos salen de los impuestos, digamos, generales del pueblo. Es decir, que le están sacando plata a la educación, a la salud, a los jubilados y demás para invertir en producción de películas. Que suele ser como uno de los grandes reclamos de un sector político cada vez que se puede, porque en general se asocia a un sector del mundo artístico que ha decidido manifestarse muchas veces a favor de las políticas culturales que lleva a cabo este gobierno y que las llevó antes el kirchnerismo. Entonces, al asociarse esas dos cosas, fue como servir en bandeja a que un cierto sector de la política dijera que ese sector está siendo beneficiado a través del Ministerio de Cultura y del INCA. Pero vamos a esclarecer un poquitito esto. El Fondo de Fomento no se financia con dinero, impuesto de la leche que compraste en el almacén ayer. No, de ninguna manera, para nada. Los ingresos provienen principalmente de 2 fuentes. El 10% de cada entrada de cine y venta de DVD y Blu-ray. Es decir, cada vez que vos vas al cine y compras una entrada, el 10% de esa entrada se destina al fomento de cine, ¿sí? Al fomento. Sí, es como un círculo, es decir, compras una entrada para ver una película, sí. Eso hace que genere ingreso para filmar la siguiente. Y no quiere decir que la quita de este impuesto haga que las entradas sean más baratas, en absoluto. De hecho, salga lo que salga la entrada, el 10%
se destinaría al fondo de fomento. Ok. Eso por un lado, y además al 25% de lo recaudado por el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, en concepto de gravámenes Impuestos. a los canales de televisión y servicios de cable. Es decir, es un impuesto que se nutre de las entradas que pagamos cada vez que vamos al cine y además de un impuesto que aportan los servicios de televisión y de cable. Las telecomunicaciones. Exactamente. Básicamente con esos dos ingresos se genera el Fondo de Fomento Cinematográfico. Hay que recordar que esto está dispuesto por la Ley de Cine, que salió, si no me equivoco, en 1994, de quien, por ejemplo, Pino Solanas, recientemente fallecido, había sido uno de los principales impulsores de esta ley. Inclusive Luis Puenzo, quien hoy está a cargo del Inca. Bueno, vamos a decir que en el año 2017 hay una ley, que es la ley 27432, esto se puede buscar, lo pueden leer por sus propios medios. Tiene un artículo que fija el 31 de diciembre del 2022 como fecha de vencimiento para todas las asignaciones específicas de impuestos nacionales coparticipables. Esto incluye entre esos impuestos a los que son los del fondo. De hecho, en su momento, en ese mismo en el 2018, se había hecho un proyecto, una propuesta de una parte de diputados que tenían que ver con el Frente para la Victoria. Recordemos que en ese momento gobernaba Mauricio Macri. O sea, podemos entender que esta es una propuesta de la oposición en su momento. Claro. Que justamente pedían que se derogaba ese inciso y se modificase el último párrafo de la ley y que se exceptuara a lo que eran los impuestos de las entradas de espectáculos cinematográficos. Y entre los fundamentos explicaban en un texto bastante largo de qué manera se financiaba el Fondo de Fomento Cinematográfico. Esto también lo pueden encontrar en cualquier página de Hacienda, sobre todo del Gobierno Nacional. Ahí pueden encontrar esta propuesta que de hecho no prosperó. Por lo tanto, al día de hoy, salvo que esto se modificara, nosotros tenemos una fecha de vencimiento para lo que es este impuesto. Pero te hago una aclaración. Sí. Esto no significa que esos impuestos se van a dejar de cobrar. Eso no significa que se va a dejar de cobrar el 10% de las entradas, ni que se va a dejar de recaudar lo que tiene que ver con el ENACOM. Sí quiere decir que esto se va a seguir recaudando, pero en vez de ir al fondo de fomento, va a ir a rentas generales para ser redistribuido. Ah. Y ahí es donde nosotros creemos que hay un riesgo de que justamente no vaya a formar parte del dinero destinado a la producción de películas y demás. Desde lo fiscal den los números en cualquier ámbito de nuestro país y de la administración que esté, y no a seguir generando contenidos audiovisuales. Sí, acá mandan mensajes favoreciendo a la desinformación, hay que decirle al señor Tripodero. Sí, por eso hice caso omiso, porque esto es y esto no es hielo, no es cine continuado, no es clase B. Me hace reír el señor José Tripodero, que también sabe un montón sobre este tema, y bueno, comentaba que ayer hablaba con Nicanor Loretti sobre lo mismo. Yo había hablado con Francisco Márquez en clase B hace un par de semanas también. Bueno, lo que hay que decir es que justamente estos impuestos no dejarían de pagarse, sino que en vez de ir al fondo de fomento irían a rentas generales y serían redistribuidos. Ahora bien, tenemos supuestamente, uno diría, ¿por qué alertarse hoy por algo que va a suceder el 31 de diciembre del 2022? Y si no hay ningún tipo de propuesta previa. Exactamente. Ahí lo que sucede es que hay una serie de pedidos al Inca y al Ministerio de Cultura porque se resuelvan esta situación cuanto antes, y lo que se nota es una situación en la que no hay mucha proactividad de su parte y no hay ningún tipo de respuesta que uno pueda quedarse tranquilo o tranquila pensando y diciendo, ok, se van a encargar de que esto no llegue a concretarse. Además, hay que tener en cuenta que durante el 2020 sabemos que las salas estuvieron mayormente cerradas. De hecho, cuando se abrieron estuvieron solamente
por lo menos en lo que fue el AMBA, menos de 2 meses abiertas. Sí, estamos hablando de 1 año y medio, no solamente 2020. Exactamente, sí, además. Y ahora recién estamos hablando de que hoy reabren las salas en el AMBA. Recordemos que es donde la mayor cantidad de salas están concentradas en el país. Sí. Por lo tanto, podemos proyectar que ya ese impuesto del 10% que se cobra de cada entrada va a ser mucho menor y Claro. se va a ver muy reducido Hay en el futuro. prácticamente 1 año y medio que no se recaudó nada recaudó. para impulsar nuevas producciones audiovisuales. Exactamente, entonces ya eso es una preocupación y de hecho también hay propuestas que tienen que ver con que las nuevas dinámicas de visualización, también digitales y virtuales, tendrían que estar tomadas en cuenta y que debería haber un proyecto que justamente es lo que se viene hablando de que Netflix también, o Netflix digo como la plataforma Sí, pero también, por ejemplo, más común, pero si digo tuviese Amazon. o alquiler en Cinear si se alquila, o incluso no sé, en Flow puentes para de el servicio cines, de no sé cablevisión. cómo funciona, pero digo, claro, hay un montón de lugares en donde uno paga una entrada o contrata un servicio de streaming y hay también un reclamo desde hace tiempo, acelerado por la pandemia, que dice, bueno, hay que empezar a considerar esto como parte de los sectores que tendrían que pagar el impuesto para que se vuelva al cine. Entonces, bueno, entre este pedido, la falta de respuesta de tanto el ministro Tristan Bauer y el presidente del Inca, Luis Puenzo, recordemos, 2 cineastas, además, es decir, se supone que deberían comprender la importancia de esto. Nadie dice que tienen que atender principalmente a este sector, sí Luis Puenzo porque es su área, pero deberían estar un poco más atentos. Pero lo cierto es que hasta el momento no hubo nadie que pusiera un paño frío y dijera: quédense tranquilos, vamos a resolver esto antes de que venza No hay este ningún plazo. comunicado al respecto. Ninguno. Este Inca del cual hablábamos hace poquito acá en el noticiero cuando hicimos ese raconto del primer año del Inca de Sí. Puenzo, que emitía comunicados cada 2 días respondiendo a distintas cuestiones, bueno, hasta el momento no se ha pronunciado de ninguna manera respecto de esta situación y respecto de este vencimiento que va a tener el Fondo de Fomento dentro de 1 año, un poco más de 1 año. Muy bien. ¿Algo que te quedó en el tintero, Vicky? Aparentemente hay un proyecto del diputado cordobés Pablo Carro del Frente de Todos que tiene que ver justamente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que quiere cambiar este inciso, pero este es un proyecto que está parado. Así que habría que ver qué pasa ahí también. Así que bueno, esa es como más o menos la situación al cine hoy. Lo que quiero que quede claro es cómo se financia el Fondo de Fomento Cinematográfico, para que lo tengan en cuenta, porque obviamente cuando esto intente ser cambiado seguramente vuelvan a aparecer las mismas fuerzas políticas que quieren que justamente esto se termine de llevar a cabo. Tengamos en cuenta que esto sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri y estamos hablando de que ese es el sector político que en general suele estar en contra de que se financie el cine argentino con el dinero de estos supuestos impuestos del pueblo. Así que bueno, tengámoslo en cuenta, prestemos atención porque esto puede suceder. Muy bien. Para ir finalizando el noti de esta jornada, Vicky, hoy hay clase B. Hoy hay clase B. Aprovecha a vender tus redes, tu contacto, tu contenido de este viernes. Por supuesto. Hoy hay clase B. Vamos a estar justamente hablando con uno de los organizadores del ciclo de cine online de colectividades, del que estuvimos recomendando acá en el Noti hace muy poquitito. Y además estamos haciendo todas las semanas una entrevista y o recomendaciones que tienen que ver con el mes del orgullo. Y el día de hoy va a estar Diego Tererotola, que es el director del festival Asterisco. Así que bueno, vamos a estar conversando con él. Y esto va a ser a las 4 de la tarde acá por Punto Cero. Muy bien. También por Radio Ausonia, que le mandamos un Obvio. abrazo en su 3er aniversario. Bueno, vamos finalizando esta jornada de Noti. Desde ya agradecemos la participación, doble participación, Vicky Duclos y Wet, con cómo funciona el Inca y cuál es el futuro del cine nacional. ¿Hay futuro en el cine nacional? Es la pregunta. A rezar. También en el manejo de las redes sociales de Punto Cero. Ahí en Instagram pueden elegir las canciones de los viernes del Noti, cómo levantamos. Así que .0.me en Instagram. También pueden escribirnos a través de Twitter en .0LA y Facebook Radio.0, entre tanta infinidad de plataformas, en Twitch, en YouTube, en Periscope, en Facebook Live, obviamente en la página de Punto Cero Miami, en Perú Mira, en un montón de lados. Todo eso y mucho más.
Antes también vamos a saludar a Nahuel Isela en la producción general del Noti, labor impecable como todos los viernes. Y hoy vamos a tener la cantera deportiva, con toda la información de todas las disciplinas, no fútbol, no básquet, no todo, tenis, hockey, fútbol de salón, todo, futsal mejor dicho. Así que eso y mucho más a las 21 horas en la cantera deportiva. Fede Marchi participó hace unos instantes, sí, porque también va a haber Toco y me voy a las 20 horas. Imagino que un minuto a minuto de todo lo que va sucediendo en la Copa América y toda la actividad del fútbol mundial. En este Noti también dependimos de las manos mágicas de Naila Lamberto, ahí del otro lado ya con medialunas y café mediante, bien desayunada como dice la Constitución. Y también participó hoy en el Noti Patricio Olivera Abdala para hablar de Medio Oriente, José Tripodero con toda la actualidad de las semifinales de conferencia de NBA, nuestra especialista en clave de género, Carmen Fernández. Un montón de gente. Y yo, Diego González. Ahora nos vamos a despedir, va a haber un flash informativo con las últimas noticias, vamos a escuchar una canción, se quedan en la continuidad de la radio porque vamos a tener tipos raros. Después, rock and rock, que ya está elongando Manu ahí del otro lado. Elongando es un decir, no se puede ni mover, claramente pobrecito. no puede elongar el día de hoy. No, está elongando los nudillos nada más. Está ahí con nana, recién, le cambiaron el género del pie, vamos a decirlo, vamos a inventar algo así. Puede bueno, ser. así que hay rock and rock de 14 a 16, a las 16 clase B, como dijo Vicky recién. Luego a las 18 horas no sonoras, a las 20 Toco Me Voy y a las 21 la cantera para la continuidad de la radio en Punto Cero. Mi nombre es Diego González y les digo que stay classy San Diego y nos vamos a despedir con el flash informativo. Unánime al monotributo. La Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados aprobó por unanimidad la actualización del monotributo y se debatirá el próximo martes. No será retroactivo, pero comenzará a regir desde el mes de julio. Córdoba reabre. Luego de las restricciones, en la provincia vuelven a abrir shoppings y jardines. En localidades con menos de 30.000 habitantes, las clases serán presenciales. La inflación constante. INDEC dio a conocer el aumento de precios mayoristas en los primeros 5 meses del año, que se ubican en 25,8%. Por su parte, en la construcción, los incrementos promedian 21,1%. Las otras afecciones. El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el programa Enfermedades Poco Frecuentes, EPF, para facilitar diagnósticos y brindar atención. Está contemplado para las prevalencias menores a 1 cada 2.000 personas. Irán a votar. Con una escasa participación ciudadana, la República Islámica de Irán elige presidente. El actual jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, es el candidato con mayores chances para asumir el cargo. El 23 del Sub-23, el entrenador Fernando Batista anunció la lista de convocados para la selección de fútbol que participará de los Juegos Olímpicos. El miércoles 23 de junio comienza la preparación.